Ok, mis amados, pues el día de hoy vamos a terminar la carta a Tesalonicenses. Hemos estado poquito más de 2 meses en primera y segunda de Tesalonicenses, y lo que hemos aprendido en general de estas cartas es cómo el apóstol Pablo le daba una importancia a 3 aspectos. Di conmigo: fe, esperanza y amor. Esa triada, esas 3 cosas, la vemos en la vida de la iglesia de Tesalonicenses. Vemos que Pablo en otras cartas habla de ellas. De hecho, en 2 de Corintios dice, pero al final permanecerán la fe, la esperanza y el amor. Y dice, y la mayor de estas 3 virtudes es el amor. Amén. Así que esa es la característica de la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica tenía fe creciente, era una fe en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas. Dice la palabra que era un amor que abundaba para con todos. O sea, era un amor que por usar una palabra, se desbordaba ampliamente, y tenían la esperanza ¿en qué? En la venida de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza de una vida eterna, la esperanza del regreso de Jesús. En el capítulo 2, versículo 13, dice, pero nosotros, ¿por qué dice nosotros? Porque antes de esta porción está hablando de un grupo de personas que serán engañados. Vimos la semana pasada, por medio de la mentira y del engaño del anticristo y de todo este mover que hay de engaño, y serán engañados por cuanto no amaron la verdad. Dice, pero nosotros debemos de dar gracias siempre a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. Di conmigo: Dios me escogió. Dice, desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes. Dile al que está a tu lado: mantente firme. Dice, y retengan la doctrina que han aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra. El mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones, y otra vez usa esta palabra, y los confirme en toda buena palabra y obra. Aquí hay varios puntos antes de seguir al capítulo 3 que me gustaría remarcar, y lo primero que yo veo es una palabra que me gusta mucho, y es la palabra escogido. Di conmigo: yo soy escogido. Sí, dice la palabra en Efesios también que el Padre nos ha escogido, nos ha elegido. Y la palabra escoger y la palabra elegir a mí me encanta, porque tiene que ver, valga la redundancia, con una elección de parte de Dios. Yo me acuerdo cuando yo estaba niño, ¿verdad? Jugábamos en la cuadra. En esos años todavía se podía jugar libremente en las calles, ¿verdad? Bien padre. Y en la casa, ahí enfrente de casa de mis papás, la calle, cuando nosotros recién llegábamos, éramos la casa de nosotros y como 4 vecinos, no estaba casi habitada la cuadra. Y ya era lo último de Victoria, ¿verdad? Ya era puro monte por ahí, no estaba la Kemet, no había nada de eso. La calle de atrás de nosotros era de pura terracería, así que no pasaban carros, casi no pasaban camiones ni nada, y nos poníamos a jugar fútbol. Salíamos y poníamos 2 porterías, ¿verdad?, de piedras ahí, y eran nuestras canchas, y nos metíamos unas raspadas, unas descalabradas, ¿verdad? Y bien padre. Los chavos de ahora no se pueden ni cortar porque ya están los papás espantados. A nosotros comíamos tierra y no sé qué tanto rollo hacíamos. Pero siempre que íbamos a jugar,
llegaba el tiempo de elegir. Y por lo general los que escogían eran los dos que jugaban mejorcito, los que más se defendían, o los más grandes, o el dueño del balón. Siempre eran estos, ¿verdad? Los gandallitas. Nunca faltaba el dueño del balón que se enojaba, ¿verdad? A medio partido y se llevaba su balón y echaba a perder el juego. Pero bueno, estaban allí y trataban de escoger, se echaban un volado, un piedra, papel o tijera para ver quién escogía primero. Y a un servidor siempre lo escogían primero. Y no porque fuera bueno, sino porque era el único que me quería poner de portero. Entonces ya tenían seguro un portero, ¿verdad? Pero eso de elegir, yo me acuerdo cuando jugaba con otros amigos donde no me ponía de portero, yo era de los últimos. Yo tengo 2 pies izquierdos para el fútbol, yo siempre quise ser futbolista, pero no, nada más no se dio, ¿verdad? No es algo con lo que yo nací. Y me acuerdo que iban escogiéndose la gente y al final iba quedando yo y el otro chavo y otro por ahí, ¿verdad? Y al final quedaban pues casi las sobras y casi había veces que el chavo decía, no hombre, llévate esos 2, ¿verdad? Yo no los quiero, mejor llévate los que estorben ahí contigo, ¿verdad? Y se sentía feo que no te escogieran primero. Bajo ese contexto, cuando yo vengo a la palabra y me doy cuenta que Dios nos ha escogido, habla de un valor que Dios nos ha dado. Un valor que Dios ha visto en nuestra vida y por el cual nos ha escogido. El amor de Dios nos escoge sin métricas similares a las nuestras. Si nosotros quisiéramos escoger personas, escogeríamos con ciertas características. Si alguien viene y me dice, ¿sabes qué? Mañana tienes que escoger a 12 que te van a acompañar en tu trabajo durante 3 años en un ministerio. Yo te aseguro que yo hubiera escogido pura gente distinta a la que Jesús escogió. ¿Cuál es la gente que Jesús escogió? Jesús escogió que el dinero lo manejara el ratero del grupo, Judas. El que tenía problemas con las finanzas, a ese le entregó la tesorería. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? No, pues al que sea más honesto, al que yo vea que no batalla, que no le hacen ojitos las monedas, ¿verdad? Luego, como uno de los más cercanos suyos y de los, vamos a decir, influyentes dentro de su grupo, estaba Pedro. Pedro, que tenía muy buen corazón, pero era atrabancado, ¿verdad? Abría la boca cuando no tenía que abrirla, decía mensada y media. Jesús tiene que andar sanando. Ya, es más, están apresando a Jesús, es el momento más triste de los discípulos, y ahí Pedro está cortándole la oreja a un cuate, ¿verdad? Peleándose con la espada, y Jesús sanando, diciendo, así no es la cosa, Pedro, ¿verdad? Ya te dije, y sanando al que lo está atacando. No hubiéramos escogido tal vez a 2 jovencitos, a Jacobo y a Juan, los hijos del trueno, así les llamaban. ¿Cómo habrán sido esos cuates? Que el apodo eran hijos del trueno. ¿Sabes a quién más tenía? Tenía un hombre que se llama Simón y le apellidaban el Celote. Era un cuate, era como ahorita agarrar a un sicario, a alguien de las Fuerzas Armadas, a alguien que sale del narcotráfico y meterlo en tus filas. Es decir, Jesús se rodeó de gente que tú y yo no hubiéramos escogido, pero Él escogió con una métrica distinta a la de nosotros. De la misma manera, aquí dice, les damos gracias, hermanos, que el Señor nos ha escogido, ahí vamos tú y yo, para salvación desde el principio. Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Ese es un principio de la fe en Cristo. Nosotros respondemos a una elección de Dios hacia nosotros. Muchos de nosotros usamos frases como estas, ¿no? Cuando empezamos a acercarnos a Dios, le decimos a la gente, es que yo sentí acercarme a Dios, yo quise acercarme a Dios. Me nació buscarlo. Y no fue tanto que te naciera, fue que Dios puso el nacer como el querer en nosotros. Es un despertamiento, un despertar espiritual que provoca el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros no le escogemos, nosotros, di conmigo, respondemos.
¿sí? Él nos escoge y nos da esa elección, es una invitación. Él pone la pelota de nuestro lado de la cancha, Él viene y dice, yo quiero usar tu vida. Yo quiero, número uno, dice la palabra que nos escoge para varias cosas. La primera, a mí me vuela la cabeza, es la más importante de todas. Dice la palabra, cuando Jesús terminó de elegir a los discípulos, dijo, y eligió a los 12 para que fueran a predicar, pero lo más importante está después, dice, para que estuvieran con Él. Di conmigo, estar con Él. Esa es la elección mayor que tenemos. Algunos han sido elegidos para servirle en el ministerio. Algunos han sido elegidos para servir con algún don, con alguna situación o para alguna situación en particular. Pero todos y cada uno de nosotros hemos sido elegidos para el mayor llamado, que es estar con Él, conocerle, pasar una relación con Él. Hace como 2 semanas me preguntó una persona, ¿qué religión profesas? Usó esas palabras. Y cuando a mí me preguntas de qué religión soy o qué religión profeso, yo batallo. Porque yo no encuentro en la Biblia una religión. Yo encuentro una relación personal con Jesús. Jesús profesaba una religión, ¿sí? El judaísmo. Jesús creció bajo el judaísmo, pero vino para ponerle fin a ese sistema y comenzar uno nuevo, pero no bajo un contexto de normas, de dogmas, de doctrina solamente, sino con el fundamento de acercarnos a Él. Jesús viene y dice bien sencillo, o sea, yo vengo para abrir un camino al Padre. El que me haya visto a mí, salud, ha visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Salud para allá también. Sí, Jesús viene y se presenta como este camino, como el medio para la reconciliación, porque nosotros estábamos alejados. Dice Efesios, es más, para no errar, quédate ahí en esa porción, pero acompáñame a Efesios 2. Fíjate lo que dice Efesios 2 de nosotros y de todo aquel que aún no se ha acercado a Jesús. Efesios 2 dice, y Él, hablando de Cristo, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, di conmigo, todos nosotros, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, me encanta ese pero, Dios es el especialista en los peros, un pero que cambia. Tú y yo vamos directo al infierno, pero Dios nos da gracia y salvación en Cristo Jesús. Tú y yo no tenemos nada que ofrecerle a Dios, pero Dios nos llena de valor, nos llena de honra y da la vida de su Hijo por nosotros. Tú y yo no tenemos un destino eterno, tú y yo no tenemos nada bueno en nosotros, pero Dios pone su espíritu dentro de nosotros, sus leyes en nuestro corazón y nos da un propósito, un destino y una esperanza. Amén. Me encantan los peros de Dios. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, fíjate lo que dice el versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia son salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Amén. Éramos hijos de ira antes de venir a Cristo, éramos hijos de desobediencia, estábamos apartados, separados de Dios, y entonces Cristo viene para reconciliar, dice en 1 Corintios, ¿verdad? Y en 2 Corintios también, del capítulo 5, que viene para reconciliarnos con el Padre por medio de su vida. Así que cuando me preguntaron, ¿qué religión profesas?, yo le dije, mira, si tuviéramos que encasillarlo en una religión, pues me denominaría cristiano, porque sigo a Cristo. Si me preguntas qué tipo de cristiano, porque esa es la segunda pregunta que me vas a hacer seguramente, ¿qué eres? ¿Bautista, presbiteriano, arminiano, calvinista, metodista, todos estos istas? Yo me autodenomino un cristiano bíblico, porque me rijo bajo la palabra. Y le digo, y si te quieres poner muy, muy quisquilloso, pues vendría siendo un cristiano protestante, porque venimos de la rama de la reforma, un cristiano reformado, porque abrazo el movimiento de la reforma, de la sola escritura, solo la gracia, solo a Dios la gloria, solo la fe. Amén. Pero la verdad de las verdades es que religión cualquiera puede tener. Cualquiera puede ir a una iglesia. ¿Sí? El que estemos nosotros un domingo aquí en la mañana, qué padre, pero muchos lo pueden hacer. De hecho, hay mucha gente que no está siguiendo a Dios, pero está en un domingo en la mañana en la iglesia. Lo importante y lo que Cristo quiere que tengamos es una relación, una comunión con Él. Y esa comunión con Él viene y Él dice, ok, yo los he escogido para que tengan esta gracia y esta comunión conmigo, y ahora te toca a ti responder a esa elección. Y yo te hago esta pregunta y no me respondas, contéstate a ti. Son preguntas reflexivas y es: ¿cómo hemos estado respondiendo? ¿Cómo has respondido tú a esa invitación de Dios? ¿Ya has respondido? ¿O estás en el proceso de responder? Y si ya respondiste, quiero pensar que sí. Dijo un amigo, yo estoy pensándole, estás respondiendo que no. Si tu respuesta no es sí, ¿qué crees que es? Es no. No, es que yo no le dije que no, solo le dije que después. Entonces le estás diciendo que ahorita no. Tenemos que saber responder a la pregunta más importante de la vida, mis amados, y es a ese amor y esa gracia y esa elección de Dios, esa invitación de decir Cristo, ven y sígueme. Es la invitación que le hizo a Mateo en el Evangelio de Lucas, lo puedes encontrar. Está Leví, así se llamaba Mateo antes de llamarse Mateo. Está Leví, que es un cobrador de impuestos, que está contando el dinero ahí en la mesa, acaba de terminar su jornada y está viendo cuánto le va a dar a Roma de impuestos y cuánto se va a robar él, porque eso era lo que hacía un publicano. Y viene pasando Jesús delante de él. Leví no lo fue a buscar, Leví estaba, di conmigo, en sus propios asuntos. Leví estaba contando su dinero, estaba en su vida. Leví se levantó ese día pensando que era un día común y corriente. Él no se imaginó que ese día su vida iba a cambiar, que ese día su vida iba a ser transformada, y en vez de morir como un hombre rico y próspero, ¿verdad?, tal vez en una casa adornada, él iba a morir perseguido por causa de Cristo. Ese día se definió eso. Leví está contando su dinero, está pensando tal vez en qué es. Si yo hubiera sido Leví, hubiera estado pensando que me iba a ir a cenar ese día. ¿Dónde me iba a gastar este dinero? ¿En un corte? ¿Prenderé el asador? ¿Iré con Pacos por unas flautas? ¿Verdad? ¿Pipos? ¿A dónde iré el día de hoy? No voy por unos hot dogs porque me estoy robando bastante, entonces voy a ir por algo acá picudo. Ese hubiera sido yo, si hubiera sido Leví.
Entonces viene Jesús y Jesús voltea a ver a Leví. Y Jesús está tomando toda la iniciativa como siempre, porque Jesús es el que toma la iniciativa siempre. Y voltea a ver a Leví y solamente le dice 2 palabras: ven y sígueme. No le promete nada. Di conmigo, Jesús no prometió. A mí me choca el evangelio de las promesas, aunque creo que hay promesas. Pero me parte el alma, me molesta. Son sentimientos encontrados, porque me da tristeza y me da coraje cuando veo a alguien desde un púlpito decirle a la gente: ándale, dale una oportunidad a Jesús, como si Jesús necesitara nuestras oportunidades. Ándale, ábrele tu corazón a Jesús, no te vas a arrepentir, mira, dale chance. Oye, pues Jesús no es el chavo ese feo que le está tirando el rollo a la chava y es buen partido, pero está feo. O sea, no, ese no es nuestro Jesús. ¿Verdad que las amigas le dicen: pues dile que sí. Mira, no es borracho, no nada, estudioso, te va a ir bien. Es insípido, pero te va a ir bien, ¿verdad? No es ese amiguillo, no. Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús no nos pide oportunidades a nosotros, Jesús nos da oportunidades a nosotros. Jesús no está mendigando, Jesús es el dador. Y Jesús voltea y le dice a Mateo: ven y sígueme. Y se va caminando Jesús. Jesús no se quedó parado a ver qué respondía Mateo. Me encanta la respuesta que dice el Evangelio. Dice: y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Esa es la respuesta a esta invitación, de esta elección que está hablando el apóstol Pablo cuando dice: ustedes han sido elegidos para salvación. Sí, fuiste elegido para salvación, pero hay una invitación. ¿Cómo estás respondiendo? ¿Ya dejaste todo? Porque lo que el Evangelio nos pide a nosotros es dejarlo todo. No es dejarlo en partes, no es dejarlo en pagos, no son 12 mensualidades de ti mismo, no. Es: lo dejo todo para seguir a aquel que ha dado todo por mí. Jesús murió en la cruz completamente, valga la redundancia. No se puede morir a medias, ¿verdad? Pero Él no murió en partes. Él se entregó completamente antes de que nosotros respondamos. Mateo dijo que sí. Mateo se levantó, dejó todo, dejó ese dinero, dejó esa vida de opulencia, dejó las riquezas, dejó la seguridad. Y conmigo, seguridad. ¿Sabes qué es lo que busca el ser humano? Seguridad. ¿Quieres tener una casa propia? ¿Por qué? Porque quieres la seguridad de que nadie te va a sacar de tu casa. Mientras estás rentando, pues no hay seguridad. ¿Sí? ¿Quieres seguridad? ¿Quieres dinero en tu cuenta? Porque el dinero malamente tú lo asocias a seguridad. Que se te atraviesa una situación y vas a tener de dónde echar mano y con qué solucionarlo. ¿Te sientes qué? Seguro. Déjame decirte que no hay vida más segura que en Cristo Jesús. Aunque no se sienta a veces. Porque no lo sientes, pero es más seguro que cualquier cosa. Él es inconmovible. Cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El trono de Dios no tiembla, no se mueve, no se agrieta, permanece desde siempre y para siempre. Antes de que existiera algo en el universo, ya existía Él. Él llenaba todo y Él cubre toda la eternidad, y en Él está la eternidad. Él es lo más seguro que tenemos, pero nosotros en nuestra humanidad tenemos que dejar nuestra falsa seguridad para seguirlo. Mateo dejó dinero y dejó bienes por dormir en la calle, por dormir debajo de árboles. Mateo dejó una seguridad económica y vestido por huir desnudo en una persecución. Pero en esto segundo estaba la verdadera seguridad. Amén. Mateo muere por causa de Cristo, y dice la palabra en Apocalipsis que todos los mártires de la fe están debajo del trono de Dios.
más cerca que ningún otro. Así que vale la pena entregarte por Cristo Jesús. ¿Cómo estoy respondiendo? Ahora, acompáñame al capítulo 3. La palabra hoy nos reta a estar respondiendo. Yo te digo una cosa, si tú hoy te ves tu vida y dices, no he respondido como debería, pues estás a tiempo. Mientras estemos aquí, estamos a tiempo de responder correctamente. Estamos a tiempo de decirle, Señor, dejo todo y te sigo. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros, dice el apóstol Pablo. Pero ¿para qué pide que ore por ellos? Ora por nosotros que nos saquemos un carro. Mira, entramos en las rifas esas de Facebook de Reynosa. Ora porque me saque la camioneta. No dice eso, ¿verdad? Ora por nosotros que la 4T que llegó a Tamaulipas nos cubra, ¿no? A Jesús y a Pablo no le importa el movimiento político en ese sentido. La oración que pide Pablo es muy sencilla, ni siquiera pide por su vida, está siendo perseguido y ni siquiera dice, oren que nuestra vida sea guardada, dice, oren porque la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Cómo debe ser nuestra oración? En gran parte debemos de estar orando porque la palabra del Señor corra, mis amados. Que haya misioneros, que haya hombres y mujeres que estén llevando la palabra el día de hoy a lugares donde aún no ha llegado. Pablo dice, oren que la palabra corra y sea glorificada, así como lo fue en ustedes, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no de todos es la fe, pero fiel es el Señor. ¿Sabes tú eso? Fiel es el Señor, que los afirmará y guardará del mal. Tenemos confianza respecto a ustedes en el Señor, en que haces y harán lo que les hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Él los afirmará y los guardará del mal, y tenemos la confianza en que harán lo que les hemos mandado. Qué padre confianza del apóstol Pablo a sus discípulos. Yo sé que ustedes van a hacer lo que les he mandado. Si se estuviera escribiendo esta carta para nosotros, ojalá el apóstol Pablo pudiera decir lo mismo de cada uno de nosotros. Yo sé que harás lo que te he mandado. Dice la palabra en Hechos que ¿sabes cuál fue la diferencia más grande y más notoria entre Saúl y David? Lo más grande y notorio era el corazón de David, que era un corazón que ya era conforme al corazón de Dios. Pero ese corazón, conforme al corazón de Dios, se expresaba de una forma, y no eran los cantos, no eran los salmos, no era que él fuera un adorador ahí en el campo, todo eso tenía que ver. Pero dice la palabra que Dios dice, quitado hablando de Saúl, se levantó a David, hombre que dio testimonio que era conforme a su corazón y que haría todo lo que él quería. Cuando Dios habla de David, David fue un hombre con muchos errores. David se deslizó en adulterio. David fue un pésimo padre. David fue un hombre de guerra, fue violento. David por un tiempo se hizo como que no era creyente. Se fue a vivir con el pueblo enemigo y se disfrazó de enemigo. Por un tiempo dejó el ministerio David. Muchos de nosotros no sabemos eso, ¿verdad? Nos quedamos con las mañanitas nada más. Valga la redundancia, no sabemos si las hizo David. Pero David fue un pésimo en muchas cosas. Pero ¿sabes qué era lo que rescataba el corazón de David? Que amaba a Dios por sobre todas las cosas y que su corazón estaba en hacer lo que Dios quisiera. Y las veces que se equivocó, las mismas que se arrepintió de corazón y vino de nuevo al trono de la gracia. Tu vida no se define por tus errores, tu vida se define por tu arrepentimiento. Porque errores, yo soy el primero en que yo no debería estar parado aquí. Si fuera por moralidad, si fuera por no cometer errores, yo tendría que estar oyendo de afuera.
Pero lo que nos tiene a ti y a mí el día de hoy aquí es el arrepentimiento, que se basa en decir: Señor, perdóname. La base del arrepentimiento es bien sencilla, ni siquiera es que te sientas mal por tu pecado. A mí dijo un amigo: es que ni siquiera me siento mal de lo que hice, pero sé que estuvo mal, que ofendió a Dios y lo tengo que dejar de hacer. Eso es arrepentimiento, no sentirlo. Hay muchos que lloran y no se arrepienten, ¿sí? La base del arrepentimiento radica en esto: Señor, yo hice lo que yo quería, pero ahora quiero hacer lo que tú quieres. Esa es la base del arrepentimiento, mi amado. Y por eso el apóstol Pablo dice: tengo la certeza de que ustedes van a hacer lo que se les ha mandado. Eso es en lo que debemos de trabajar. Versículo 6. Pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente, no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Porque ustedes mismos saben de qué manera deben de imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, no comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán, fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de ustedes. Y no porque no tuviéramos derecho, sino por darles a ustedes mismos un ejemplo para que nos imitaran. Porque también cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos de ustedes andan desordenadamente, no trabajando, sino entrometiéndose en lo ajeno. Aquí no hay de esos, amén. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesús, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Aquí Pablo está dando una enseñanza y le está diciendo a la iglesia que no sea ociosa, que trabaje. Había muchos ahí que estaban dejando, como vivían juntos, la iglesia era una comunidad que vivía junta. Muchos de ellos dijeron: pues ya vivimos con las demás, donde comen 4, comen 5, así que vamos a dejar de trabajar nosotros y como quiera vamos a seguir comiendo. Y no, el corazón debe ser un corazón productivo, un corazón que aporta, un corazón que da. No importa cuánto das, importa que des en la capacidad que tú puedes dar, que tú puedes producir. Y por eso Pablo dice: los que no quieren trabajar, pues que tampoco coman entre ustedes, pónganse a jalar, no sean flojos, no sean baquetones. No existe una cosa, o no debe de existir una cosa como un cristiano flojo, no es congruente. El creyente tiene que ser el que más se entrega en su trabajo. El cristiano tiene que ser el que más ganas le echa a la hora de estar trabajando, el que se queda horas extra, el que cubre no porque le den dinero, sino porque honra a su Señor. Estamos llamados como creyentes a vivir en excelencia, mi amado, a ser excelentes en lo que hagamos. Si nos toca acomodar sillas, acomodarlas bien. Si nos toca en nuestro trabajo estar, supervisar en gracia, en amor, en favor. Si nos toca estar en un puesto de algo, si tienes una empresa, si eres jefe, lo que sea, hacerlo con el corazón que lo harías para Jesús y reflejando cómo sería Jesús en tu puesto. Por eso el apóstol Pablo habla de esto. Y me encanta cómo termina diciendo: ustedes no se cansen de hacer el bien. Hay otra porción en la Escritura, en Gálatas, que también dice lo mismo: no se cansen de hacer el bien, y ahí le agrega: porque a su debido tiempo cosecharán. ¿Cuántos les ha pasado? No me levanten la mano porque seríamos todos. A mí me ha pasado que te cansas de hacer el bien, que de repente dices: ¿para qué tanto echarle ganas si hay otros que no hacen las cosas bien y prosperan? ¿Sí? Eso lo dijo David. David dijo: vi el camino de los malos que prosperaban y mi camino que no. Dice: y estuve a punto de resbalar, pero estando en la presencia del Señor entendí el fin de ellos, hablando de lo eterno, y el fin mío. Mi amado, no te canses de hacer el bien. A veces es cansado.
Vivir en una generación donde el que no tranza no avanza, es cansado ser honesto. Vivir en una generación donde todos están sacando agua para su propio pozo y viendo cómo se pueden autobeneficiar de cualquier cosa, y tú tener un corazón para los demás, es cansado, sí es cansado, pero la palabra nos llama a insistir en hacer lo correcto. Escuché de un maestro, de un profesor al que yo admiro mucho, una frase hace años que marcó mi corazón y ha sido de esas frases y de esos puntos que se han vuelto convicciones en mi vida para hacer lo que hago. Y fue esta frase, fue Abimael, porque me lo dijo así en lo personal. Yo estaba en un tiempo de esos quejándome. Me dijo: Abimael, el hacer lo correcto no te garantiza un bien inmediato. Solo te garantiza agradar a Dios. ¿Necesitas más? Y ya me quedé yo así como, no, pues no. Y además faltó que le dijera, ¿así o te guiso un huevo? ¿Verdad? Fue lo último que faltó decir. Pero muchos hacemos las cosas con una motivación incorrecta para recibir una bendición de Dios. Y no está mal en querer recibir una bendición de Dios, no está mal. Pero tu mayor motivación debe de ser alegrar el corazón de Dios. Y si recibo algo bueno, bienvenido sea. Pero si no lo recibo de inmediato, no me voy a amargar, no voy a ir a orar con el Señor. Señor, vengo a orar, pero pues ¿para qué oro si no me pela? No, o sea, ¿sí me entiendes? Y todos hemos pasado por ahí, yo a veces tengo mis luchas. Pero tenemos que regresar a este principio. El hacer lo correcto no te garantiza un bien inmediato, pero sí te garantiza agradar a Dios. Y el mismo Señor de paz os dé siempre, en toda manera, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con ustedes. Y al final dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el que signó en toda carta mía, así la escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la última frase, es con lo que termina Pablo la carta. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. ¿Por qué termina Pablo esta carta así? Por dos cosas, mi amado. Número uno, tú no necesitas nada más en esta vida que la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es toda tu necesidad, la gracia. No necesito el favor de los hombres, necesito la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene varias funciones. La gracia de Dios te limpia de todo pecado. Amén. Yo la necesito diario. Yo cometo errores, yo la riego, yo tengo que ser mejor diario. La gracia de Dios te hace diferente. La gracia de Dios no te deja igual. Amén. Sí, tú no puedes ser el mismo igual hoy que la próxima semana. La gracia de Dios tiene que trabajar el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, para que el próximo domingo, el sábado, porque vamos a tener preparando su venida, que el sábado en la tarde que llegues aquí, seas un Carlos diferente, una Grecia diferente, un Julián distinto. Amén. Otra versión mejorada. La gracia de Dios me capacita para lograr hacer aquello que Él me ha pedido. Porque Él te dice, haz esto, y te da el poder para hacerlo, por medio de la gracia. Cuando tú ves la vida del creyente que pide Dios en la Escritura, tú vas a decir, esto es imposible. ¿No te ha pasado eso ya? Que ves cómo debe de vivir uno según la Escritura. Dices, esto es imposible. Para el hombre sí. Por eso está la gracia. Porque te va a llevar a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Porque la iglesia por la que el Señor regresa es una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Y te va a llevar a ese nivel. Amén. Es su gracia la que trabaja con nosotros.
Y es su gracia la que nos fortalece en tiempos que no sabemos cómo hemos podido resistir si no hubiera estado Dios con nosotros. Por eso ese canto de hace rato, Cristo, yo te amo y no sé dónde estuviera si no te tuviera. Yo a veces digo, yo sí sé dónde estuviera, en el hoyo, ¿verdad? Específicamente no sé en qué parte, pero en un hoyo estaría. Pero su gracia, amado, está con nosotros. Y termino con esto. El apóstol Pablo en otra porción dice: pero tu gracia no ha sido en vano para conmigo. Eso es lo que tenemos que terminar diciendo. Tu gracia está sobre nosotros, pero tu gracia además no ha sido en vano. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu gracia. Gracias por la gracia, Señor. Porque esa gracia me escogió cuando no tenía nada que darte. Porque esa gracia me perdonó cuando no merecía tu perdón. Porque esa gracia me limpió cuando estaba totalmente sucio. Porque esa gracia me acercó a ti cuando había una pared de pecado que nos separaba. Porque esa gracia me ha limpiado y me ha transformado a lo largo de estos años. Porque esa gracia me ha ayudado a mantenerme el día de hoy caminando junto contigo. Porque esa gracia ha impedido que me aparte. Porque esa gracia, aun cuando he vuelto a pecar, me ha vuelto a restaurar, me ha vuelto a colocar en la posición de hijo y me ha hecho sentir ese amor inmerecible que tenemos en ti, Jesús. Esa gracia le dio un giro a mi vida. Esa gracia cambió la historia de lo que venía escribiendo en mi vida, Señor. Y sé que esa gracia es la que me sostendrá hasta el día de tu regreso, o que me toque partir y encontrarme contigo, Señor. Gracias por esa gracia, Señor. Yo te pido que tu gracia abunde para cada uno de los que estamos aquí. Y que tu gracia, Señor, podamos decir el día que partamos, tu gracia no ha sido en vano para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.